En las vastas llanuras del destino, donde el tiempo avanza con la inercia de los astros, existe una fuerza silenciosa, paciente e inquebrantable. Es el espíritu de Tauro, ese guardián de la estabilidad que observa sin prisa, escucha sin interrupciones y siente sin delatarse. Un ser cuya paciencia es tan férrea como las raíces de un árbol milenario, pero cuya percepción es un océano profundo donde todo queda registrado. Hay algo casi divino en la manera en que Tauro calla cuando ya ha entendido todo, en su capacidad para aparentar indiferencia cuando, en realidad, ya ha desenmarañado los hilos del engaño, de la duda o de la mentira. No es una cuestión de inseguridad ni de temor, sino una estrategia ancestral, un arma secreta que pocos pueden detectar a tiempo. Cuando Tauro finge no saber, es porque está permitiendo que las piezas del juego se acomoden solas, porque sabe que la verdad siempre termina revelándose a su favor sin necesidad de forzarla. El tiempo es su aliado y su cómplice. Mientras otros se apresuran a reaccionar, mientras los impacientes se lanzan a la confrontación o a la desesperación, Tauro permanece impasible, inamovible como la montaña que no se altera por el viento ni por la tormenta. Su sabiduría no proviene de la impulsividad, sino de la observación. Ha visto los gestos vacilantes, ha escuchado los silencios que gritan más que las palabras, ha sentido la vibración de lo que no se dice, pero está ahí, flotando en el aire. No es ingenuidad, aunque muchos lo confundan con eso. No es debilidad, aunque algunos lo interpreten así. Es una espera calculada, una tregua estratégica en la que cada minuto cuenta y cada segundo se convierte en una oportunidad para que el otro se desenmascare por sí mismo. Porque cuando la verdad llega por su propio peso, no hay argumentos, no hay excusas, no hay escapatoria. Y Tauro lo sabe. ¿Cuántas veces ha mirado a los ojos de alguien que intentó engañarle, fingiendo creer en sus palabras cuando, en el fondo, ya había atado todos los cabos? ¿Cuántas veces ha respondido con un simple asentimiento, con un susurro de aprobación, cuando su alma rugía porque la verdad era otra? Ha sido testigo de traiciones disfrazadas de lealtad, de sonrisas que escondían puñales, de promesas que se diluían antes de cumplirse. Y, aún así, ha permanecido en calma, dejando que el destino haga su trabajo. No necesita demostrar que lo sabe todo en el instante mismo en que lo descubre. No tiene prisa por reclamar justicia, porque su fortaleza reside en su capacidad de resistencia. No reacciona con impulsividad, porque entiende que las reacciones descontroladas delatan debilidad. Él prefiere observar cómo los actos de los demás se convierten en su propia condena. Prefiere esperar hasta el momento exacto en que su verdad sea irrefutable, hasta que el terreno esté listo para actuar con la contundencia de un terremoto que no deja margen para la reconstrucción de lo falso. Es el guardián de la verdad silente, el que ve pero no dice, el que sabe pero no grita. Puede fingir que no ha entendido cuando ya lo ha entendido todo, porque su fortaleza reside en la estrategia, en la espera, en la certeza de que el tiempo siempre le dará la razón. Y cuando finalmente decide revelar que sabía todo desde el principio, su victoria es absoluta, porque no solo ha demostrado su inteligencia, sino su dominio sobre la paciencia, sobre la astucia y sobre el destino mismo. En el universo donde la percepción se convierte en un arte y la paciencia en un escudo, Tauro camina con la serenidad de quien ha aprendido a leer las señales sin necesidad de actuar precipitadamente. No es solo su resistencia la que lo define, ni su capacidad para fingir desconocimiento cuando la verdad ya ha sido absorbida en cada fibra de su ser. Hay algo aún más profundo, más enigmático en su manera de existir dentro de los secretos que otros creen esconderle. Su memoria es su tesoro más letal, una biblioteca infinita donde cada palabra, cada gesto, cada silencio se archiva con precisión quirúrgica. No olvida, porque olvidar es renunciar al poder del conocimiento, y Tauro sabe que la verdadera fortaleza radica en recordar sin delatarse. Puede haber perdón en su mirada, pero nunca amnesia. Cada engaño disfrazado, cada verdad oculta, cada omisión significativa queda tatuada en su conciencia como un registro eterno que no necesita ser consultado con frecuencia, pues siempre está presente, aguardando el momento de ser utilizado si la ocasión lo requiere. Hay en su alma una conexión instintiva con la naturaleza del tiempo. Mientras otros se desesperan por una respuesta inmediata, por una reacción contundente, Tauro entiende que el destino opera con su propio ritmo y que la paciencia es la herramienta de los verdaderamente sabios. No se trata solo de esperar a que las circunstancias revelen lo que ya sabe, sino de aprovechar esa espera para estudiar, analizar y prever. Mientras el mundo gira en su frenesí de impulsividad, Tauro permanece inmutable, consciente de que la ventaja siempre la tiene quien no se apresura a mostrar todas sus cartas. Su capacidad de fingir ignorancia no es un acto de debilidad, sino de absoluta maestría sobre sus emociones.
No se deja llevar por el enojo inmediato ni por la ansiedad de la confrontación, porque entiende que las reacciones emocionales suelen ser trampas en las que caen los incautos. Su temple le permite mantener la compostura incluso en las situaciones más tensas, y su silencio se convierte en una sombra que intimida más que cualquier explosión de ira. Pero hay algo aún más sutil y fascinante en la forma en que Tauro juega con el conocimiento que posee. No siempre es el silencio su única arma, a veces, deja pistas deliberadas, siembra pequeñas señales que solo los más astutos podrían notar, pequeñas grietas en su aparente indiferencia que funcionan como un eco para quienes intentan esconderle la verdad. Es su manera de decir, sé lo que hiciste sin pronunciar palabra, de hacer temblar a quien cree haberlo engañado sin siquiera levantar la voz. La incertidumbre es su aliada, porque quien miente siempre teme haber sido descubierto, y Tauro sabe cómo jugar con esa inseguridad hasta que la verdad se desenrede por sí misma. La sutileza con la que maneja la decepción es otro aspecto que pocos logran comprender. No es de los que hacen escándalos ni de los que buscan venganza inmediata. No actúa desde el dolor ni desde el rencor, sino desde la firmeza de quien sabe que su energía no debe ser desperdiciada en aquello que no merece su esfuerzo. En lugar de reaccionar de inmediato, observa, mide y cuando decide actuar, lo hace con una precisión que no deja lugar a la duda. Puede alejarse sin hacer ruido, dejando un vacío imposible de llenar. Puede cortar lazos con la frialdad de quien ha decidido que alguien ya no tiene lugar en su mundo, y cuando eso sucede, no hay marcha atrás. También hay en su forma de fingir desconocimiento un cierto dejo de misericordia. A veces, prefiere no exponer a quienes lo han subestimado, porque entiende que no todos tienen su fortaleza ni su capacidad de enfrentar la verdad. Hay ocasiones en las que su paciencia es una segunda oportunidad silenciosa, una advertencia disfrazada de tolerancia, un espacio para que el otro rectifique antes de que la caída sea definitiva. Pero si esa oportunidad es desperdiciada, si el engaño persiste, entonces Tauro se convierte en el juez más implacable, en el ejecutor de una sentencia que ya había sido dictada en su interior desde el primer momento en que supo la verdad. Es un maestro en el arte de la autodisciplina emocional, alguien que entiende que el poder real no radica en demostrarlo a cada momento, sino en saber cuándo y cómo utilizarlo. Su aparente pasividad no es desinterés, sino una forma de dominio absoluto sobre la situación. Y cuando finalmente decide revelar que siempre supo todo, lo hace de una manera que no deja margen para el arrepentimiento ni para la justificación. Es entonces cuando los que lo subestimaron comprenden que nunca estuvieron un paso adelante, que siempre fue él quien llevaba el control, quien decidió hasta qué punto permitir la farsa antes de desmantelarla por completo. En un mundo de palabras impulsivas, de reacciones desmedidas y de verdades a medias, Tauro se erige como un coloso silencioso que lo ve todo, lo entiende todo y lo recuerda todo. Su fuerza no radica en la necesidad de demostrar lo que sabe en el instante mismo en que lo descubre, sino en su capacidad para hacer que la verdad trabaje para él. En cada momento en que ha fingido no darse cuenta, ha sido el quien ha llevado la ventaja, quien ha dejado que el destino haga su trabajo, quien ha permitido que el desenlace sea inevitable sin siquiera mover un dedo. Y cuando todo cae en su lugar, cuando las máscaras se desmoronan, es ahí donde su presencia se vuelve indiscutible, donde su silencio se transforma en la más poderosa de todas las verdades. En el vasto universo de la psique de Tauro, donde la solidez de su carácter se entrelaza con la infinita paciencia de la Tierra misma, existe una cualidad poco explorada pero imponente, la maestría de la resistencia. No solo es la paciencia lo que le permite fingir ignorancia cuando ya lo sabe todo, sino la extraordinaria capacidad de absorber el impacto de la mentira sin quebrarse, sin delatarse, sin conceder al otro el poder de la sorpresa. Mientras otros se alteran y revelan sus emociones con facilidad, Tauro domina el arte de la inamovilidad. Su rostro es un campo sin viento, su expresión una muralla que nadie logra penetrar, y en esa quietud radica un poder que desconcierta. Es un ser que ha aprendido a confiar en los ciclos de la vida, en la certeza de que todo lo oculto termina por emerger, como una semilla que tarde o temprano perfora la tierra para alcanzar la luz. Por eso no se apresura a exigir explicaciones cuando ya conoce las respuestas. No busca confirmar lo que el tiempo se encargará de poner en evidencia. En su interior, el conocimiento no es un peso ni un castigo, sino un recurso que administra con precisión, soltándolo solo cuando es necesario y nunca antes de tiempo. En este dominio de la información radica su ventaja sobre los demás, porque mientras algunos juegan al engaño con torpeza, creyendo que han logrado burlar su percepción, Tauro ya ha decidido qué hacer con la verdad que carga en su interior. A menudo se le atribuye una testarudez inquebrantable, y aunque es cierto que su voluntad es de hierro, pocas veces se menciona que esa firmeza no es solo un capricho, sino una estrategia.
Cuando finge no saber, lo hace no por desinterés ni por cobardía, sino porque ha decidido observar hasta el último detalle, hasta la última grieta en la máscara ajena. Su aparente pasividad no es más que un escudo que protege su juego de precisión, en el cual cada movimiento es calculado y ninguna palabra es pronunciada en vano. Otro aspecto poco explorado es la manera en que Tauro convierte la indiferencia en una herramienta de control. Quienes han intentado engañarle suelen encontrarse con la angustia de su mirada impasible, con la desesperación de no recibir la reacción que esperaban. Porque cuando alguien miente, muchas veces lo hace esperando provocar una respuesta, ya sea de ira, de dolor o de duda. Pero Tauro, maestro de la impasibilidad, les niega ese placer. Deja que se ahoguen en su propia incertidumbre, que se consuman en la intranquilidad de no saber si han sido descubiertos o no, y en ese limbo, el otro se desmorona, expuesto a su propia fragilidad, mientras Tauro sigue inmutable, observando. El engaño no le toma por sorpresa, pero tampoco le hiere de inmediato. No porque no sienta, sino porque su fortaleza radica en su capacidad para procesar lo que ocurre antes de permitir que sus emociones tomen el control. No estalla en cólera, no reclama de inmediato, no cede a la impulsividad. Guarda la verdad como una moneda de oro en un cofre, sabiendo que tendrá su momento exacto para usarla, y mientras tanto, deja que la otra persona se enrede en sus propias mentiras. Hay en su fingida ignorancia una forma de justicia silenciosa. No necesita desenmascarar al impostor de inmediato porque entiende que el verdadero castigo de un mentiroso es el peso de su propia mentira. Sabe que quien intenta engañarlo terminará atrapado en su propia telaraña, y no hay mayor satisfacción que ver cómo el tiempo se encarga de poner todo en su sitio sin que él tenga que mover un solo dedo. Es una venganza sin esfuerzo, un ajuste de cuentas que no requiere palabras ni confrontaciones explosivas, solo la inevitable caída de quienes subestimaron su capacidad de ver más allá de lo evidente. En la relación con los demás, esta actitud puede ser tanto un don como una carga. Muchos creen que han logrado engañarlo, que han pasado desapercibidos, que han salido victoriosos en su intento de ocultar algo. Pero no saben que Tauro ya los ha leído por completo, que su percepción ha detectado las grietas en su discurso, que su intuición ha revelado los fragmentos de verdad escondidos tras cada omisión. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera se molesta en hacerles saber que los ha descubierto. Simplemente los deja ser, los deja continuar con su juego, con su teatro, sabiendo que en algún punto, su propia incongruencia será su ruina. No todos logran comprender este nivel de dominio sobre el conocimiento y la paciencia. Hay quienes creen erróneamente que Tauro es ingenuo o lento para reaccionar, cuando en realidad, está permitiendo que todo siga su curso hasta que sea el momento de intervenir. No actúa por impulso, porque sabe que la estrategia es su mejor arma. No deja que lo saquen de su centro, porque su fuerza radica en su estabilidad. Y cuando finalmente decide hablar, cuando decide demostrar que siempre supo la verdad, lo hace con una precisión que no deja margen para la negación ni para la duda. Es entonces cuando su silencio se convierte en el grito más fuerte, cuando su paciencia se transforma en la lección más contundente, cuando su aparente ignorancia se revela como lo que siempre fue, un juego de maestría en el que él siempre llevó la ventaja. Y en ese instante, cuando la verdad ya no puede ser ocultada, cuando los que intentaron jugar con su percepción quedan expuestos, es cuando se comprende el verdadero poder de Tauro. No en su ira, no en su terquedad, sino en su inquebrantable capacidad de esperar el momento exacto para hacer saber que siempre lo supo todo. En la profundidad del alma de Tauro se esconde un don poco comprendido, la capacidad de administrar la verdad con la paciencia de un alquimista. No solo finge no darse cuenta cuando ya lo sabe todo, sino que también elige cuidadosamente cómo y cuándo utilizar ese conocimiento. No se trata únicamente de esperar el desenlace natural de las cosas, sino de moldear las circunstancias a su favor, permitiendo que la verdad cobre forma en el momento preciso. No es un simple espectador de la mentira ajena, sino un arquitecto de su propia justicia, un tejedor de desenlaces inevitables. Lo que pocos comprenden es que Tauro no solo observa, sino que mide, compara y clasifica la información en su mente con un rigor que pocos podrían igualar. Es un estratega de la percepción, un analista silencioso que, sin necesidad de preguntar, llega a respuestas que otros tardarían años en descifrar. No se deja llevar por las emociones inmediatas porque sabe que las reacciones impulsivas pueden nublar el juicio. Prefiere dejar que el tiempo, su aliado más fiel, haga el trabajo de revelar lo que otros intentan esconder. En su mundo, donde la estabilidad es un pilar inamovible, la información es poder. Pero Tauro no utiliza este poder de manera ostentosa ni lo emplea para dominar a los demás con arrogancia.
Más bien lo guarda como un recurso, como una reserva de energía que solo libera cuando es realmente necesario. Es por eso que puede convivir con la mentira sin inmutarse, con el engaño sin reaccionar, con la hipocresía sin enfrentarse de inmediato. No porque no le afecte, sino porque entiende que todo tiene su tiempo, y la verdad, cuando se revela por sí misma, golpea con una fuerza mucho mayor que cualquier acusación apresurada. En la quietud de su espera, Tauro no solo deja que el otro se confíe, sino que también aprende. Cada vez que finge no saber, está recopilando detalles, analizando patrones, descubriendo las verdaderas intenciones detrás de las palabras. Es un investigador incansable sin necesidad de hacer preguntas. Su instinto es agudo, casi sobrenatural, capaz de captar aquello que los demás pasan por alto. Y lo más fascinante es que rara vez se equivoca. Su certeza no proviene de suposiciones infundadas, sino de una profunda conexión con la realidad, de una capacidad innata para sentir la verdad incluso antes de que sea evidente. Esta percepción aguda, combinada con su inquebrantable autodominio, lo convierte en un adversario formidable para aquellos que intentan engañarlo. Sin levantar la voz, sin mostrar signos de alteración, es capaz de desarmar incluso al mentiroso más experimentado. Porque el silencio de Tauro no es un vacío, sino una presencia cargada de significado. Y es precisamente este silencio el que provoca la inquietud en quienes intentan ocultarle algo. La ausencia de reacción no es indiferencia, sino un espejo que obliga a los demás a enfrentarse a sus propias mentiras. Otro aspecto poco explorado de su manera de fingir desconocimiento es su capacidad de observar las consecuencias sin intervenir. No es de los que advierten ni de los que intentan evitar la caída de quienes han elegido el camino de la falsedad. Sabe que cada acción trae consigo una reacción y que aquellos que juegan con la mentira terminarán por tropezar con su propio engaño. Puede ver venir la tormenta mucho antes de que estalle, pero no siente la necesidad de alertar a quienes la han provocado. Simplemente espera, con la certeza de que el equilibrio siempre se restablece y que la justicia del universo opera con una precisión infalible. En su vida, la resistencia no es solo una virtud, sino una forma de poder. Sabe que la mayor prueba de fortaleza no es reaccionar de inmediato, sino mantener el control aun cuando todo dentro de él exija una respuesta. Puede sentir el fuego del enojo arder en su interior y, aún así, mantenerse firme, sin conceder al otro la satisfacción de ver su reacción. No es que no sienta, sino que no permite que sus sentimientos dicten su comportamiento. Es dueño de sí mismo en un grado que pocos pueden alcanzar, y esta autodisciplina lo convierte en un ser que no puede ser manipulado con facilidad. Pero no se trata solo de paciencia o de estrategia. También hay en él una inmensa generosidad, una disposición a conceder segundas oportunidades sin necesidad de anunciarlas. Muchas veces, cuando finge no saber, está otorgando un margen de redención, una oportunidad para que el otro rectifique sin tener que ser expuesto. No siempre busca la confrontación ni el castigo. A veces, su silencio es un espacio para que el otro recapacite, para que el error pueda corregirse sin que él tenga que intervenir. Pero si esta oportunidad es desaprovechada, si la mentira persiste, entonces su indulgencia se convierte en determinación, y su paciencia, en un veredicto definitivo. Cuando finalmente decide actuar, no lo hace con violencia ni con explosiones de ira. Su manera de cerrar ciclos es tan firme como definitiva. Puede haber tolerado la falsedad durante mucho tiempo, pero cuando decide que ha sido suficiente, su decisión es inquebrantable. Su desapego puede ser tan absoluto que aquellos que intentaron jugar con su confianza se encuentran de repente con un vacío imposible de llenar. No necesita dar explicaciones ni ofrecer largas despedidas. Simplemente deja de estar presente, y cuando Tauro se aleja, lo hace para siempre. Pocos entienden la profundidad de este desapego, porque a primera vista parece contradictorio con su lealtad y su naturaleza afectuosa. Pero lo cierto es que su amor y su paciencia no son ilimitados. Puede soportar muchas cosas, pero nunca la traición sostenida, nunca el irrespeto repetido, nunca la mentira convertida en hábito. Su amor es fuerte, pero su dignidad lo es aún más. Y cuando decide que alguien ya no tiene lugar en su vida, su ausencia se siente como un peso insoportable. La paradoja de Tauro es que, aunque parece no darse cuenta, siempre lo sabe todo. Aunque parece inmóvil, siempre está en control. Aunque parece indiferente, siempre está procesando cada detalle. No es que no vea, es que elige el momento exacto para actuar. No es que no sienta, es que domina lo que siente con una fortaleza implacable.
Y es precisamente en esta combinación de paciencia, astucia y autodisciplina donde radica su mayor poder. El mundo puede seguir girando con su caos, con sus juegos de engaños y verdades a medias, pero Tauro permanece firme como la tierra misma, inmutable ante las tormentas, resistente ante las manipulaciones, sereno ante la incertidumbre. Y cuando el momento llega, cuando todo se ha revelado y la verdad queda expuesta, es entonces cuando su presencia se siente con mayor intensidad, cuando su fortaleza se vuelve evidente, cuando todos comprenden que, desde el principio, él ya lo sabía todo. En la esencia de Tauro reside un misterio insondable que pocos han logrado descifrar. Su aparente pasividad es, en realidad, una forma refinada de poder, una estructura inquebrantable de resistencia emocional que lo convierte en un ser impenetrable para aquellos que creen poder manipularlo o engañarlo. Fingir no darse cuenta cuando ya lo sabe todo no es solo una estrategia, sino una manifestación de su profunda conexión con el tiempo y la realidad. Sabe que el mundo es un entramado de causas y consecuencias, y que la verdad, por más oculta que esté, siempre encuentra su camino hacia la superficie. Por eso no se apresura, no exige confesiones ni se rebaja al juego de la confrontación impulsiva. Su silencio es un arma, una trampa invisible donde los mentirosos terminan atrapándose a sí mismos. Lo que pocos advierten es que, mientras finge ignorancia, Tauro está midiendo la lealtad de quienes lo rodean. Es un guardián de la estabilidad, un constructor de cimientos firmes, y solo aquellos que resisten la prueba de su paciencia pueden permanecer en su círculo cercano. No expulsa de inmediato a quienes intentan engañarlo, sino que los observa con la misma calma con la que un escultor analiza la piedra antes de decidir si merece ser esculpida. En su mundo, no hay lugar para lo falso ni para lo efímero. Si decide que alguien no merece su confianza, su distanciamiento será tan sutil como irreversible. Existe en él una dualidad fascinante entre la firmeza y la suavidad. Aunque es conocido por su terquedad y su carácter inamovible, también posee una ternura inmensa que, paradójicamente, es lo que lo hace aún más poderoso. Cuando finge no darse cuenta, no lo hace solo por estrategia, sino porque en el fondo espera, con la última chispa de esperanza, que el otro tenga el valor de decir la verdad por sí mismo. No busca exponer a nadie, no disfruta viendo caer a quienes le han fallado, pero tampoco interferirá en su destino. La decepción en Tauro no es explosiva, es un proceso lento, un deterioro paulatino que, una vez culminado, no tiene vuelta atrás. A lo largo de su vida, ha aprendido que la mentira no solo es un acto de traición, sino también una muestra de inseguridad ajena. Sabe que quienes engañan suelen hacerlo por miedo, por debilidad, por la incapacidad de afrontar las consecuencias de sus actos. Es por eso que, en su inmensa sabiduría terrenal, no siempre responde con ira o con resentimiento, sino con una mezcla de compasión y desapego. Puede comprender las razones del engaño sin justificarlo, y aunque rara vez ofrece segundas oportunidades a quienes han roto su confianza, tampoco guarda rencor. Su venganza no es activa, sino natural, simplemente deja que la vida se encargue de colocar a cada quien en su lugar. El dominio de Tauro sobre sus emociones es una de sus mayores fortalezas. A diferencia de otros signos que estallan de inmediato cuando descubren una traición, él prefiere procesarlo en silencio, convertir el dolor en aprendizaje, transformar la decepción en determinación. Esta capacidad le permite no solo resistir el impacto de la mentira, sino también salir fortalecido de cada experiencia. No es fácil de conmover, no es sencillo de engañar y, sobre todo, no es alguien que se deje arrastrar por el caos ajeno. Su centro es sólido como la roca, aunque puede tambalearse por un momento, siempre vuelve a su eje con una fuerza renovada. Otro aspecto poco explorado de su naturaleza es la forma en que utiliza la observación como un mecanismo de control. Mientras otros se desgastan en discusiones y confrontaciones innecesarias, Tauro se limita a estudiar el comportamiento de quienes lo rodean. No necesita escuchar excusas ni justificaciones, porque su intuición es lo suficientemente aguda para detectar la verdad incluso en los silencios. Puede percibir la falsedad en los gestos, en la manera en que alguien desvía la mirada, en las pequeñas contradicciones que pasan desapercibidas para los demás. Y lo más impresionante es que rara vez actúa de inmediato. Prefiere dejar que la otra persona se enrede en su propia historia, que se confíe, que crea que ha logrado ocultar su falta de honestidad. Es en ese margen de falsa seguridad donde los engañadores terminan revelándose por completo. Muchos creen que su paciencia es infinita, que su tolerancia no tiene límites. Pero lo cierto es que, cuando Tauro decide que ha sido suficiente, no hay súplica ni disculpa que pueda hacerle cambiar de opinión. Su confianza es como una fortaleza, resistente,
casi impenetrable, pero una vez que se rompe, no puede ser reconstruida. Y cuando alguien cruza esa línea, el castigo no es la ira, sino el vacío. Tauro no busca destruir a quienes lo traicionan, simplemente los borra de su mundo, los convierte en sombras sin importancia, en capítulos cerrados de un libro que ya no volverá a abrir. El tiempo, su eterno aliado, siempre le da la razón. No necesita apresurarse, no necesita forzar desenlaces. Confía en que cada mentira se desmoronará por su propio peso, en que cada verdad oculta saldrá a la luz cuando sea el momento adecuado. Y mientras el resto del mundo corre en busca de respuestas inmediatas, él espera con la serenidad de quien sabe que todo se revelará en su debido tiempo. Lo más fascinante de su naturaleza es que, aunque puede fingir no darse cuenta de la falsedad ajena, jamás se traiciona a sí mismo. Nunca va en contra de sus principios, nunca renuncia a sus valores, nunca se deja arrastrar por la desesperación. Su fortaleza no radica en la dureza, sino en la consistencia, en su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo aún en los momentos más difíciles. Cuando finalmente revela que siempre supo la verdad, lo hace con una calma devastadora. No necesita gritar ni señalar con el dedo, porque su simple presencia es suficiente para hacer que el otro comprenda el error cometido. Su mirada lo dice todo, su distancia es el juicio más severo, su ausencia el castigo más definitivo. Y en ese instante, cuando la realidad se despliega con toda su crudeza, el otro entiende que nunca lo engañó realmente, que Tauro siempre lo supo todo y que, aún así, le dio la oportunidad de hacer lo correcto. Pero las oportunidades en su mundo no son infinitas. Una vez que decide que alguien ya no es digno de su confianza, no hay marcha atrás. Su amor es incondicional, pero su respeto por sí mismo lo es aún más. Y así, sin necesidad de dramatismos ni venganzas, continúa su camino, dejando atrás a quienes intentaron jugar con su paciencia, pero sin jamás permitir que su esencia fuera alterada por la falsedad ajena. Porque Tauro es así, imperturbable, resistente, eterno en su verdad, dueño absoluto de su destino. Tauro no solo finge no darse cuenta cuando ya lo sabe todo, sino que también desarrolla una maestría en el arte de la espera, una paciencia que no es simple resignación, sino una estrategia calculada. No es que ignore la verdad, sino que comprende que cada revelación tiene su momento adecuado y que muchas veces el mejor castigo para una mentira es dejar que se desgaste por sí misma. No necesita intervenir de inmediato ni enfrentar a quienes intentan engañarlo, porque sabe que la vida siempre se encarga de hacer justicia, y él, con su inquebrantable serenidad, tiene el privilegio de ser testigo de ello. Una de las razones por las que Tauro puede fingir también su ignorancia es su profundo control sobre sus emociones. Mientras otros explotan al descubrir una traición, él simplemente la registra, la almacena en su memoria y sigue adelante como si nada hubiera pasado. Pero en su mente, la información sigue procesándose, encajando en el gran rompecabezas que construye en silencio. Porque Tauro no olvida. Puede perdonar si así lo decide, pero jamás olvida. Y esa memoria detallada, casi fotográfica, lo convierte en un ser imposible de engañar dos veces con la misma historia. Lo que muchos no comprenden es que, al fingir no darse cuenta, Tauro no solo pone a prueba la paciencia de los demás, sino también su propio temple. Es un signo que valora la estabilidad por encima de todo y sabe que reaccionar impulsivamente puede ser contraproducente. Por eso, en lugar de confrontar de inmediato, analiza todas las opciones. Se pregunta si vale la pena hablar, si la persona que lo engaña merece siquiera una respuesta, si la situación requiere una acción o si simplemente es mejor esperar a que todo caiga por su propio peso. Su orgullo no es explosivo, sino estructural, no necesita demostrar su superioridad porque ésta se hace evidente con el tiempo. Tauro también comprende el poder del silencio como pocos. Sabe que muchas veces no hay mejor respuesta que una mirada impasible, una ausencia de reacción que deja al otro en el limbo de la incertidumbre. No le regala explicaciones a quienes no las merecen, ni se esfuerza en demostrar que tenía razón. Simplemente deja que los hechos hablen por sí mismos. Es ahí donde su presencia se vuelve aún más impactante, porque mientras los demás esperan un enfrentamiento, él responde con la más absoluta indiferencia. Y esa indiferencia duele más que cualquier palabra. Pero su habilidad para fingir ignorancia no es solo una estrategia de defensa, sino también una herramienta para conocer mejor a quienes lo rodean. Cuando Tauro se da cuenta de algo que el otro cree haber ocultado, lo observa detenidamente, analiza su comportamiento, estudia cada movimiento sin que la otra persona se dé cuenta. Porque para él, la mentira no solo es una acción, sino una revelación del carácter de quien la comete.
No le interesa tanto la falta de verdad en sí misma, sino lo que dice sobre la persona que la ejerce. Y cuando llega a una conclusión, es definitiva. Puede seguir tratando al otro con cortesía, puede sonreír y actuar con normalidad, pero en su interior, ya ha decidido si esa persona merece seguir en su vida o no. Tauro es un signo de tierra, lo que significa que su fortaleza proviene de su arraigo, de su conexión con la realidad tangible. No se deja llevar por ilusiones ni por promesas vacías. Es por eso que, cuando finge no darse cuenta de una mentira, en realidad está esperando a ver cuánto tiempo tardará el otro en revelar su verdadera naturaleza. No porque disfrute de los juegos de manipulación, sino porque sabe que el carácter de una persona siempre se demuestra en los pequeños detalles. Y él es un maestro en leer esos detalles. Su capacidad para prever situaciones es otro aspecto poco comprendido de su naturaleza. Mientras otros se sorprenden ante una traición o una decepción, Tauro ya lo había visto venir desde hace tiempo. No porque sea un ser pesimista, sino porque su intuición combinada con su sentido práctico le permite anticipar lo que va a ocurrir. Es por eso que rara vez se muestra sorprendido cuando alguien le falla. No es que no le duela, sino que ya había considerado esa posibilidad y, en cierto modo, estaba preparado para ella. Pero hay un aspecto aún más profundo en su manera de fingir ignorancia, la lección que intenta enseñar a través de ella. Tauro no es alguien que disfrute de la confrontación directa, pero sí es un maestro en impartir enseñanzas a través de sus acciones. Muchas veces, su aparente indiferencia ante una mentira es una forma de darle al otro la oportunidad de recapacitar. De permitirle corregir su error sin la necesidad de ser expuesto. Es un margen de redención silencioso, una oportunidad de que la otra persona haga lo correcto antes de que sea demasiado tarde. Pero si ese margen es desperdiciado, si el engaño continúa, entonces Tauro no dudará en cerrar esa puerta para siempre. La diferencia entre Tauro y otros signos es que él no busca venganza, no necesita demostrar su poder a través del conflicto. Su forma de responder a la traición es con una retirada firme y definitiva. Puede haber esperado pacientemente, haber dado oportunidades silenciosas, haber fingido no saber, pero cuando decide que ha sido suficiente, su decisión es inamovible. No hay súplicas que lo hagan cambiar de opinión, no hay explicaciones que reparen la confianza rota. Su ausencia se convierte en la mayor lección, en el golpe más fuerte para quienes pensaron que podían engañarlos sin consecuencias. Cuando Tauro se aleja, no lo hace con rencor, sino con la certeza de que su energía es demasiado valiosa para desperdiciarla en quienes no la merecen. Y ese es, quizás, el aspecto más desconocido de su naturaleza, su capacidad de seguir adelante sin mirar atrás. No se queda atrapado en la herida, no se aferra al dolor, no se permite ser víctima de lo que ha ocurrido. Simplemente sigue su camino con la misma determinación de siempre, sabiendo que el tiempo siempre se encarga de colocar a cada persona en su justo lugar. Mientras otros luchan por respuestas, él ya las tiene todas. Mientras otros se desgastan en discusiones innecesarias, él ha encontrado su paz en la certeza de que la verdad, tarde o temprano, se hace evidente. Mientras otros intentan recuperar su confianza, él ya ha construido una vida donde esa presencia no es necesaria. Y así, con la serenidad de quien siempre supo la verdad, con la firmeza de quien nunca permitió que lo quebraran, Tauro sigue su camino, dejando atrás a quienes intentaron jugar con su paciencia sin darse cuenta de que, desde el principio, él ya lo sabía todo. Tauro ha perfeccionado el arte de la observación silenciosa como pocos. Su naturaleza terrenal le otorga una conexión inquebrantable con la realidad, con los hechos concretos y con la esencia de las cosas. Mientras muchos se pierden en ilusiones o en palabras bonitas, él se mantiene firme en lo tangible, en lo que puede ver, sentir y analizar con paciencia. Su capacidad para percibir la verdad detrás de las apariencias no es solo instintiva, sino también el resultado de años de aprendizaje. Ha visto muchas veces cómo la mentira se construye con pequeños gestos, con cambios sutiles en el tono de voz, con acciones que no encajan del todo en un relato. Y aunque a veces finge no notarlo, en su interior ya ha tomado nota de cada contradicción, de cada pista que lo lleva a la verdad. Lo que pocos entienden es que, para Tauro, la confianza es un contrato sagrado, una estructura que se construye con el tiempo y que no debe tomarse a la ligera. No es alguien que dé su confianza de inmediato ni que se entregue fácilmente a quienes lo rodean. Observa, evalúa, mide las acciones antes de decidir si alguien es digno de su lealtad. Pero cuando finalmente confía en alguien, lo hace con una intensidad absoluta, con una entrega total que pocos pueden igualar. Es precisamente por eso que,
cuando alguien le miente o lo traiciona, la decepción es profunda y definitiva. No es solo una herida momentánea, sino una fractura en su mundo, una alteración en su visión de la persona en la que había depositado su fe. En muchas ocasiones, la razón por la que finge no darse cuenta es porque le cuesta aceptar que alguien a quien ha considerado valioso pueda fallarle. No es ingenuo, pero en su corazón siempre hay una pequeña chispa de esperanza en la bondad humana. A veces se permite el beneficio de la duda, dejando que el tiempo determine si esa persona realmente merece su confianza o si su instinto estaba en lo correcto desde el principio. No lo hace por debilidad, sino por la necesidad de estar absolutamente seguro antes de tomar una decisión drástica. Porque cuando Tauro cierra una puerta, lo hace para siempre. El dominio del tiempo es una de sus mayores fortalezas. Sabe que muchas verdades solo pueden revelarse con el paso de los días, que el engaño rara vez se sostiene por mucho tiempo y que la mentira, al final, se desmorona bajo su propio peso. Por eso no se apresura a desenmascarar a nadie, no siente la necesidad de humillar ni de exponer a quienes le han fallado. Prefiere esperar, dejar que la otra persona caiga en su propio juego, darle suficiente espacio para que se delate sola. Su paciencia no es solo una muestra de su fortaleza, sino también una estrategia sutil e implacable. Cuando finalmente decide actuar, lo hace con una precisión quirúrgica. Puede que no haya confrontaciones dramáticas ni grandes discursos, pero su actitud cambia de una manera tan clara y definitiva que el otro no tarda en notar la diferencia. Ya no hay esa calidez que lo caracterizaba, ya no hay la misma disposición a compartir, ya no hay una presencia acogedora en su vida. En su lugar, queda un muro impenetrable, una distancia que, aunque silenciosa, es devastadora. Porque cuando Tauro deja de invertir su energía en alguien, ese vacío se siente con una fuerza abrumadora. No es necesario que diga nada, su ausencia lo dice todo. Hay una faceta de Tauro que pocos llegan a conocer, y es su capacidad de adaptación emocional. Aunque se le percibe como un ser estable y apegado a la rutina, la verdad es que también posee una gran resiliencia. Puede tardar en aceptar la realidad, pero una vez que lo hace, no hay vuelta atrás. No se queda estancado en el pasado, no se aferra al dolor, no permite que una traición lo consuma. Aprende de cada experiencia y sigue adelante con la misma determinación que siempre lo ha caracterizado. No se deja definir por lo que otros le han hecho, sino por la fuerza con la que se reconstruye después de cada caída. Pero lo más intrigante de su personalidad es que, aunque finge no darse cuenta de muchas cosas, en realidad lo hace para evaluar con precisión quién merece seguir en su vida y quién no. Es un guardián de su propia paz, alguien que no se deja llevar por impulsos ni por la necesidad de venganza. Su mayor triunfo no es castigar a quienes lo han engañado, sino demostrar que su mundo sigue intacto sin ellos. Su estabilidad, su fortaleza, su capacidad de seguir adelante sin depender de nadie es lo que realmente lo hace invulnerable. A pesar de su aparente dureza, hay en él una profunda sensibilidad que rara vez muestra al mundo. Su corazón, aunque fuerte, también siente el impacto de la decepción, también experimenta el dolor de la traición. Pero en lugar de hundirse en la amargura, elige transformar ese dolor en una lección, en una prueba de su resistencia. No se permite ser víctima, no deja que las acciones de los demás definan su felicidad. En su interior, sabe que cada persona que se aleja de su vida solo deja espacio para alguien mejor, para alguien que valore su lealtad tanto como él la valora. El verdadero poder de Tauro radica en su capacidad de mantener su esencia intacta a pesar de todo lo que ha visto, de todo lo que ha experimentado. No se deja corromper por la desilusión, no pierde su fe en la vida, no permite que las sombras del engaño apaguen su luz. Su camino es uno de constancia, de crecimiento, de una determinación inquebrantable que lo lleva siempre hacia adelante. Y aunque muchos crean que lo han engañado, que han logrado ocultarle la verdad, la realidad es que él siempre lo supo. Simplemente eligió callar, esperar, y permitir que el destino hiciera su trabajo. Porque al final, el tiempo siempre le da la razón. Tauro no solo posee la capacidad de percibir lo que los demás intentan ocultar, sino que también tiene la habilidad de medir el impacto de cada verdad que descubre. No todas las mentiras merecen ser desenmascaradas de inmediato, no todos los engaños requieren una respuesta. Su sabiduría innata le permite diferenciar entre lo que es simplemente una debilidad humana y lo que es una traición imperdonable. Comprende que las personas no siempre mienten con maldad, sino muchas veces por miedo, por inseguridad, por una necesidad de protegerse a sí mismas. Y aunque esto no justifica la falta de honestidad,
si le da a Tauro la perspectiva suficiente para decidir si vale la pena actuar o si lo mejor es seguir observando en silencio. Esa paciencia suya no es sinónimo de pasividad, sino una estrategia. En su mente, cada acción tiene un propósito, cada espera tiene una razón. No es alguien que se deje llevar por el impulso del momento ni que actúe por el simple deseo de satisfacción inmediata. Prefiere el juego a largo plazo, la táctica bien pensada, el movimiento preciso que llega en el momento en que más impacto puede generar. Es un arquitecto del destino, alguien que construye con paciencia los caminos que lo llevarán a donde quiere estar, incluso cuando los demás ni siquiera se han dado cuenta de lo que está haciendo. Lo que Tauro comprende mejor que nadie es el peso de la energía en sus relaciones. No se rodea de personas al azar, no invierte su tiempo en cualquiera. Su círculo es selecto, no porque sea arrogante o elitista, sino porque sabe que la energía que recibe influye en la persona que es y en la estabilidad que tanto valora. Por eso, cuando alguien le miente o lo decepciona, la primera pregunta que se hace no es ¿cómo me vengaré?, sino ¿merece esta persona seguir compartiendo mi espacio? Y cuando la respuesta es negativa, su determinación es absoluta. A diferencia de quienes reaccionan con ira o dramatismo, Tauro responde con la más letal de las armas, la indiferencia. Porque su amor y su atención son tesoros que no entrega fácilmente, y cuando decide retirarlos, el vacío que deja es ensordecedor. Quienes han sido bendecidos con su afecto saben lo que significa perderlo, saben que su calidez, su lealtad y su constancia no pueden ser reemplazadas. Y es ahí, en ese momento en el que la otra persona se da cuenta de lo que ha perdido, cuando Tauro gana sin haber tenido que mover un solo dedo. La fortaleza de Tauro no radica solo en su capacidad de fingir ignorancia, sino en su maestría para seguir adelante sin mirar atrás. No se estanca en la amargura ni se convierte en prisionero del rencor. Acepta lo que ocurrió, extrae la lección necesaria y sigue construyendo su vida con la misma determinación de siempre. Sabe que el tiempo es su mejor aliado, que todo se equilibra tarde o temprano y que, al final, quienes intentaron jugar con él terminan siendo víctimas de su propia falsedad. Pero hay un aspecto de Tauro que pocos comprenden realmente, su deseo de armonía. No es alguien que disfrute del conflicto, no busca la confrontación por placer. Prefiere la paz, la estabilidad, la tranquilidad de un entorno donde las cosas fluyen sin sobresaltos innecesarios. Por eso es capaz de perdonar algunas cosas, de pasar por alto ciertas situaciones, de no reaccionar ante provocaciones insignificantes. Pero que alguien no confunda su deseo de paz con debilidad, porque cuando Tauro decide que una situación ha llegado a su límite, no hay vuelta atrás. Su paciencia tiene un fin, y cuando ese momento llega, no hay súplicas que lo hagan cambiar de opinión. Su manera de protegerse del engaño no es construyendo muros de desconfianza, sino desarrollando un radar interno que le permite detectar las verdaderas intenciones de los demás. Puede tardar en tomar decisiones sobre alguien, pero cuando finalmente lo hace, es porque ha reunido todas las pruebas necesarias para confirmar sus sospechas. No actúa por intuición sin fundamento, sino por un análisis meticuloso de cada detalle. Y es por eso que rara vez se equivoca. En su interior, Tauro sabe que la verdad siempre se revela sola. No necesita exponer a nadie, porque la falsedad tiene un ciclo de vida corto. Lo que hoy se oculta, mañana se muestra con claridad. Lo que hoy parece un secreto bien guardado, pronto se convierte en un rumor imparable. Y mientras otros se desgastan intentando sostener mentiras, él simplemente observa desde su trono, sabiendo que el tiempo hará su trabajo sin que él tenga que mover un solo dedo. Y así, con su paciencia inquebrantable y su fortaleza impenetrable, Tauro sigue avanzando por la vida. No necesita demostrar nada, no busca venganza, no pierde energía en confrontaciones innecesarias. Simplemente se enfoca en su propio crecimiento, en su estabilidad, en la construcción de un mundo donde la verdad, la lealtad y la autenticidad son los pilares. Y mientras otros se enredan en sus propias mentiras, él continúa su camino, más fuerte, más sabio, más imparable que nunca.